Hola papás, este mes celebramos el Festival de la Luz Online y el tema es Soy creativo, así que si tienes hijos de 4 a 10 años, este festival es para ellos. El sábado 31 de octubre a las 11 de la mañana nos conectaremos por Zoom para cantar, jugar, bailar y aprender más de Dios. Ayuda a tus hijos a crear un disfraz para celebrar juntos a Jesús. Inscribe a tus hijos hasta hoy, enviando un WhatsApp al número que aparece en pantalla. Apúrate que los cupos son limitados. Celebremos a Jesús, solo en Kids y BC. Los esperamos. Hola papás, este mes celebramos el Festival de la Luz Online y el tema es Soy creativo, así que si tienes hijos de 4 a 10 años, este festival es para ellos. El sábado 31 de octubre a las 11 de la mañana nos conectaremos por Zoom para cantar, jugar, bailar y aprender más de Dios. Ayuda a tus hijos a crear un disfraz para celebrar juntos a Jesús. Inscribe a tus hijos hasta hoy, enviando un WhatsApp al número que aparece en pantalla. Apúrate que los cupos son limitados. Celebremos a Jesús, solo en Kids y BC. Los esperamos. Hola hermanos y buenos días familia de la IBC. Gracias por acompañarnos esta mañana en nuestro culto dominical. Ya sea que estés aquí en Arequipa o mirando desde otra parte de Perú, como sé que algunos lo son, te damos la bienvenida y esperamos que hayas venido preparado esta mañana para adorar a Dios Todopoderoso. Hoy tenemos el privilegio, y sí es privilegio, hermanos, de adorar a Dios juntos a través del canto y el oír su palabra.
En Hebreos 4:12 la palabra de Dios dice, ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, hermana, ¿has venido preparado esta mañana para dejar que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo del alma y del espíritu? ¿Hasta la médula de los huesos? Estoy seguro de que Dios quiere usar su palabra hoy para desafiarnos y cambiarnos. ¿Estás dispuesto a dejar que lo haga? Bueno, también quiero recordarnos algunas palabras de David en el Salmo 51. Y voy a leer del versículo 15 al versículo 17. Y él dijo, abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Cómo has venido esta mañana? ¿Cómo es tu corazón y tu actitud? Preparémonos, iglesia, preparémonos todos para adorar a Dios. Tomemos un minuto para preparar nuestro corazón, para venir ante Él con humildad y con agradecimiento, y con una disposición abierta para que pueda hacer una obra poderosa en nosotros y para que Él reciba la alabanza y la gloria que merece. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te damos gracias. Alabamos tu santo nombre. Nos reunimos hoy para adorarte. Tú, oh Dios, eres digno de toda alabanza. Te pedimos, Dios, que prepares nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a venir hoy ante ti con humildad y con agradecimiento. Estamos tan agradecidos, Padre. Tú eres tan bueno. Y, Señor, ayúdanos a dejar a un lado las cosas que podrían distraernos para que podamos poner toda nuestra atención en tu palabra. Ayúdanos a adorarte con manos limpias y corazón puro. Te damos gracias, Dios, por este culto el día de hoy y te pedimos que lo bendigas. Seas tú alabado y glorificado en medio nuestro. Oramos todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mi vida es Cristo. Aleluya. Jesús es mi todo. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la cena vana del placer a muerte me llevó.
buenos días. Hoy estamos terminando nuestra serie Límites en la familia. Las primeras 2 semanas aprendimos los límites entre esposos y también entre padres e hijos. Pero ¿qué hay del resto de nuestra familia? Los tíos, los primos, los sobrinos, entre hermanos, suegros, abuelos. También hoy vamos a aprender cuáles son esos límites que nos ayudan a tener una sana convivencia. Mira, yo soy parte de una gran familia. Mi padre era el hijo mayor de 11 hermanos. Y cuando nos juntamos, somos aproximadamente casi 150 vilches. ¿Te imaginas? Es una bendición. Llenamos locales. Pero también reconozco que cada uno tiene su manera de pensar. Cada uno quiere que se hagan las cosas a su manera, a su forma. Quiere imponer su idea. Y eso nos trae a veces roces, diferencias. Es normal, pero ¿qué pasa cuando esas diferencias no se solucionan? Ahí es cuando no estamos estableciendo los límites. ¿Sabes? Cuando hablamos de las relaciones familiares, podemos hablar que estas son como el fuego, que cuando está dentro de un control y de los límites, nos bendicen, ¿no? El fuego nos da calor, nos calienta. Entonces, las relaciones familiares, dentro de los límites que la Biblia nos da, nos bendicen porque nos dan amor, ayuda y tenemos todo lo que necesitamos. Pero cuando, como el fuego, se sale de los límites, ahí vienen los problemas. Pleitos, discusiones y hasta divisiones. Y eso trae mucho dolor. Te pregunto, ¿esa es tu situación con el resto de tu familia? He observado en la consejería pastoral que a veces tomamos 2 posiciones que no ayudan. La primera es: me alejo de toda mi familia. Tomo una posición radical. ¿Y sabes por qué? Porque decimos o pensamos es que ellos no son como nosotros. ¿Tú también lo has pensado? Ese es un gran error. ¿Por qué? Porque Jesús nos escogió por amor y gracia y nos encomendó a llevar el mensaje del Evangelio a nuestra familia, a nuestra Jerusalén. Y si nosotros nos aislamos, ¿quién les va a mostrar el Evangelio de gracia y de verdad? El otro error que también solemos cometer es el de ceder a las presiones de nuestra familia, sobre todo si no son creyentes, y entonces consentimos en sus exigencias, sus planes y aún hasta sus creencias. Te doy un ejemplo. Una pareja habló con un pastor, una pareja de creyentes. ¿Por qué? Porque el suegro de este hermano, es decir, el papá de la esposa, había sido nombrado mayordomo de una fiesta patronal en el pueblo de los suegros. Y ellos querían que esta pareja joven les ayude económicamente y también yendo esos días a apoyarle porque tenían mucho trabajo para hacer. Y yo le pregunté a él, ¿no? ¿Y tú qué piensas? Y él dijo, no, pastor, yo sé que esas fiestas patronales tienen un trasfondo religioso y además las celebraciones, hay muchos excesos, etcétera, etcétera. Pastor, lo tengo claro. Y yo le pregunté a ella, ¿y tú qué piensas? Y ella dijo, yo también estoy de acuerdo, pastor. Yo también soy creyente, pastor. Me dijo, pero ¿sabe? Son mis padres. Y siento que yo no los puedo abandonar. Estaría más bien como traicionándolos, ¿te das cuenta? No es fácil. Muchas veces las emociones nos juegan una mala pasada. Y por eso hoy queremos hablar de los límites. Hay 3 límites que vamos a ver en 3 pasajes de la Biblia que nos muestran cuáles son los límites para los familiares. Y que la palabra de Dios hoy nos ayude a entenderlos y sobre todo a obedecerlos. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra.
Este mensaje, Señor, tú lo has preparado porque lo necesitamos. Porque te amamos, Señor, también amamos al resto de nuestra familia, Señor, y queremos ser discípulos de Jesús en todo. Háblanos, guíanos y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. El primer límite lo vamos a encontrar en Lucas 2, del 41 al 52. Lucas 2, del 41 al 52. ¿Cuál es ese límite? No descuides tu intimidad con Dios por querer sociabilizar con tus familiares. Mira, en este relato, Jesús es un muchacho de 12 años. Mira que no le he dicho niño, he dicho muchacho. ¿Por qué? En la sociedad judía, los varones, cuando cumplían 12 años, eran reconocidos como responsables ante la ley de Dios. Ellos ya sabían, habían sido enseñados de la palabra de Dios y ellos tenían ahora responsabilidad para cumplir esa ley que ellos habían aprendido. Este pasaje nos habla del momento que Jesús con sus padres fueron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y cuando ellos regresaron de esta fiesta, participaron junto con todas las familias, sucedió que se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Ahora tú dirás, ¿cómo es posible que hayan descuidado? ¿Cómo sucedió? Para esto déjame explicarte cómo eran las caravanas de las familias en el tiempo de Jesús. Cuando iban a Jerusalén, una manera de cuidarse, delante de la caravana iban las mujeres con los niños. Y en la parte de atrás, en la retaguardia, iban los varones para proteger de los peligros que había siempre en estos viajes tan largos. Es probable entonces que María pensara, Jesús no está conmigo, debe estar con su padre. Y lo mismo, José pensaba, Jesús no está conmigo, debe estar con su madre. Pero al llegar la noche, las familias se volvían a unir. Y es ahí cuando se dan cuenta que Jesús no está. Entonces regresaron a Jerusalén y allí se dieron cuenta que Jesús estaba. ¿Dónde? ¿Dónde buscas tú a un muchacho de 12 años? ¿Dónde buscas tú a un muchacho? Tú, si fuera en este tiempo, tú dirías, pastor, yo sé dónde lo encuentro a mi hijo de 12 años. Está en la computadora, ¿verdad? o está con otros muchachos. Pero Jesús, ¿dónde estaba? ¿Sabes dónde estaba? En el templo. Porque Dios había prometido a su pueblo, a Israel, que el templo era el lugar donde Él se encontraba con todos los que creían en Él. Y Jesús estaba allí, en el templo. ¿Por qué? Porque Él ya tenía una convicción. Dios sería su prioridad. La relación con Dios era lo que Él iba a cultivar como lo más importante. Pero mira lo que va a pasar. Dice en el versículo 48 y 49 que María, angustiada, le dijo, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Respondió Jesús. Qué interesante que como toda madre angustiada, entonces va donde Jesús y ¿sabe qué hace? Le reprocha y le hace a él que asuma una responsabilidad que en realidad no lo tenía. Los responsables de cuidar a Jesús eran sus padres, pero en la preocupación, en el mismo momento, María le hace responsable a Jesús. Déjame decirte algo, si tú eres padre, como yo soy padre o eres madre, a veces es muy fácil no asumir nuestra responsabilidad y delegárselo a otro. Ten cuidado con eso, porque podemos tener muchos problemas, ¿no? Y en este caso, Jesús pudo haber contestado, miren, ustedes por sociabilizar, ¿no?, con otras familias descuidaron, porque pensaron seguramente que yo estaba con uno de ustedes, pero Jesús no hizo nada de eso, porque Jesús nunca pecó, nunca desobedeció ni a Dios ni a sus padres. Él es un ejemplo de hijo y es un ejemplo de hombre y de creyente para todos nosotros. La respuesta de Jesús es una respuesta de
afirmación de lo que para él es importante. Él dijo, ¿por qué me buscaban? O sea, padres, ¿no me conocen? ¿A dónde me han ido a buscar? Si ustedes me conocieran, no tendrían que buscarme, vendrían directamente aquí, porque este es el lugar donde yo, mira, y lo subrayo, tengo que estar. Tengo que estar. Habla de un deseo, un anhelo, una necesidad. Yo tengo que estar en la casa de mi padre. José era el padre legal, pero Jesús sabía que su verdadero padre, de donde él tenía contentamiento, él tenía todo lo que quería, era su Padre Celestial. ¿Sabes? Cuando nosotros queremos, con buen propósito, sociabilizar con la familia, a veces podemos descuidar nuestras prioridades espirituales. Orar, leer la Biblia o estar con otros creyentes son también prioridades que nos afirman en nuestra identidad como creyentes y discípulos de Jesús. Y si en algún momento tienes la oportunidad de reunirte con tu familia, pero se cruza, por ejemplo, con los cultos de la mañana o con otra actividad, yo te pido que tú te organices bien. Pero tu oración, tu tiempo con Dios, para Jesús el tiempo con Dios fue clave, fue la base de su vida y su ministerio. Siempre vamos a ver a Jesús orando, apartándose, porque Él sabía que en esa intimidad con Dios estaba todo lo que necesitaba. Y déjame decirte que si tú reviertes ese orden y tú dices, no, es que yo tengo que pasar tiempo con mis hermanos, o tengo que pasar tiempo con mis abuelos, o con la familia de mi esposo, de mi esposa, y descuidas tu intimidad con Dios, entonces esa armonía familiar es un espejismo, no se sostiene sobre algo sólido. La palabra de Dios dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios tiene que ser el centro de tu vida para que de esa relación tú puedas también amar, aceptar a todos tus familiares. Mira, acuérdate lo que le pasó a Marta, quien cuando Jesús fue a su casa se puso a limpiar y a atenderlos como si eso fuera lo más importante. ¿Y María qué hizo? Se sentó a su lado, al lado de Jesús, para escucharle. Y Marta fue donde Jesús y se quejó y le dijo, dile a mi hermana que me ayude, que no me deje sola. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo el no tener intimidad con Jesús hace que hayan conflictos? Y Jesús le dijo, Marta, Marta, 2 veces, ¿no? Para que escuchara con atención. Estás muy afanada, muy preocupada por muchas cosas. Pero María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Yo te pregunto si estás quizás con algunos roces con tus familiares, con la familia de tu esposo, esposa. Tienes que orar más. Tienes que leer la Biblia más. ¿Sabes? Quiero que te grabes esto que te voy a decir. La intimidad con Dios nos ensancha el corazón para aceptar con gracia las diferencias familiares. Si Dios no es primero en tu vida, la armonía familiar es una ilusión. Pídele a Dios que Él te capacite para poder vivir en paz con los tuyos. Amén. Segundo límite. Lo vamos a ver en el pasaje de Juan, capítulo 2, del 1 al 12. Segundo límite. Respeta a tus familiares en todo tiempo, pero sobre todo en los días más difíciles. Ahora Jesús ya no tiene 12 años. En este pasaje que vamos a leer, vamos a comentar, Jesús tiene 30 años. Y sabes, ya no está viviendo con su madre y sus hermanos. Ahora Él tiene una nueva familia, pastor. Yo no sabía que Jesús se había casado. No se casó. Esa no era la voluntad de Dios para Jesús.
para su hijo. La nueva familia de Jesús era sus discípulos, su iglesia, su círculo de discípulos, apóstoles que estaban con él, vivían con él. Jesús oraba por ellos. Jesús les enseñaba la palabra de Dios. Jesús, como cabeza de esta familia, los protegía y hasta les proveía. Entonces, ahora Jesús tiene 30 años. Ya no vive con su madre ni con sus hermanos. Él ahora es responsable de la vida de sus discípulos. Pero ¿qué sucede? Le invitan a una boda en Caná de Galilea. Y ¿sabes? Me encanta ver a Jesús sociabilizando. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que como creyentes no debemos cerrarnos, no debemos apartarnos y alejarnos de nuestras familias? Porque el Señor nos pidió que fuéramos testigos en Jerusalén. Ese es tu Jerusalén, ¿no? Y lo que Jesús hace, va a esta boda, también porque la boda representaba una de las instituciones que que Dios creó, el matrimonio. En la boda se celebraba la unión del hombre y la mujer, y Jesús está allí porque Él bendice esa unión con su presencia. Él está bendiciendo esa unión. Si Jesús no está presente en tu matrimonio, entonces tu matrimonio está en riesgo, en grave riesgo. Y Jesús tiene que estar presente, no con un cuadrito o con una frase de la Biblia. No, tiene que estar en tu corazón, gobernando, señoreando tu vida y la vida de tu familia. ¿Y qué sucedió? Mira, vamos al pasaje, porque entonces dice que también está su madre María. Y cuando María se enteró que el vino se acabó, versículo 3, dice, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Este pasaje es el testimonio de Juan. Juan estuvo presente ahí. Él estuvo como uno de los discípulos de Jesús. Y él en su evangelio nos da detalles muy valiosos de la relación de Jesús con su madre, con sus hermanos, hasta inclusive en la cruz cuando Jesús está entregando su vida, pero no abandona a su madre y le encomienda justamente al mismo Juan. Escúchame, ¿qué está pasando aquí? María, la madre de Jesús, cuando se entera que no hay vino, parece que María estaba apoyando al encargado, porque el banquete tenía un encargado, que lo vamos a ver al final. Pero ella, como muchas de las mujeres que son muy serviciales, estaba apoyando. Y cuando se entera, no lo busca el encargado, quien debería ser el que resuelve el problema. Va y busca a Jesús. ¿Por qué? Porque ella sabía que Jesús era más que un simple hombre. Era el Hijo de Dios. Ella sabía el propósito por el cual él había venido. Ella había sido, el ángel le había revelado el plan de salvación que Dios estaba ejecutando a través de Jesús. Ella sabía eso. Pero ¿qué está pasando acá? María está queriendo que la necesidad sea lo que prime en la agenda de Jesús. Y Jesús, escúchame, nunca se movió por necesidad, nunca. Jesús tuvo compasión, sí, de la gente, pero Jesús siempre se movió dentro de la voluntad de Dios y en los tiempos de Dios. Por eso Él le dice, mujer, eso que tiene que ver conmigo, todavía no ha llegado mi hora. Jesús sabía lo que tenía que hacer. María no tenía que venir a decírselo. Jesús sabía que ahí Él empezaría su vida ministerial con el milagro de convertir el agua en vino. Pero María está queriendo todavía influenciar o presionar a Jesús para que Él supla una necesidad. Y Jesús no vino para hacer los deseos o cubrir las necesidades de las personas. Jesús vino
a morir. Querido amigos, si tú estás escuchando este mensaje, Jesús vino a morir por nuestros pecados. La mayor necesidad que tenemos es de un mediador entre Dios y nosotros, y para eso vino Jesús. Jesús no vino para darnos todo lo que nosotros queremos, para suplir nuestros deseos, nuestros antojos. No, Jesús vino a darnos lo que nadie podría darnos: la salvación, el perdón de pecados, la justificación, la vida eterna. Pero Jesús le dice a su madre, escúchame, con respeto, mucho respeto. Mujer, era la manera más digna de tratar a alguien del sexo opuesto. Y Jesús le dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Es decir, le hace ver a su madre que Él sabe que hay esa necesidad, pero que Él tiene que moverse de acuerdo a la voluntad de Dios, como te he dicho, y en los tiempos de Dios. Y María lo entendió. Por eso no le contradijo, no le refutó, no insistió, sino que va donde los sirvientes y le dice, hagan lo que Él les ordene. María también tenía que sujetarse a Jesucristo, porque no solo era su hijo, era más que su hijo, es el Señor Jesús. Y así como ella, todos nosotros tenemos que sujetarnos ante Jesucristo como Señor y Rey de nuestra vida. Y el milagro ocurrió. Jesús les pidió a estos sirvientes que llenaran 6 tinajas de piedra con agua hasta lo más, hasta rebosar, y luego le dice que lleven un poco de esa agua al encargado del banquete, que era el que debió haber solucionado el problema, y cuando él lo prueba, lo felicita al novio, le dice, tú haces algo que nadie hace, porque todos ponen el mejor vino al comienzo y al final el peor, pero tú estás poniendo al último el mejor vino, porque siempre Dios y Cristo nos dará lo mejor, porque todo lo que viene de Dios es bueno y bueno en gran manera. ¿Y cómo termina esto? Mira, no nos perdamos esta parte del pasaje. En el versículo 11 dice, esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Cuando Jesús actuó dentro de la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, y no necesariamente para suplir una necesidad, dice que reveló su gloria. Y también, déjame decirte esto, amado, amada, cuando nosotros nos movemos, no por necesidad, sino dentro de la voluntad de Dios, dentro de la palabra de Dios, de los límites que Dios nos ha dado, vamos a glorificarle. Vamos a glorificarle como hijos de Dios. Te doy un ejemplo. En estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo en el mundo entero, pero sobre todo en nuestro país, mucha gente está necesitada de dinero. Mucha crisis financiera hay en nuestras familias. Y lo que está sucediendo es algo que se está dando de manera muy repetitiva y constante, es que vienen familiares a pedir préstamos o a pedir que tú saques préstamo para que ellos puedan cubrir deudas o cosas que necesitan. Y eso está generando muchos problemas, ¿no? Imagínate que de pronto viene un tío, un primo o un hermano, ¿no? Y te dice a ti, por favor, préstame un dinero. Y tú hablas con tu esposa o hablas con tu esposo, pongamos que es en sentido inverso, ¿no? Es la esposa la que está recibiendo esta solicitud y tu esposo te dice, mira, es que tu hermano siempre se endeuda y no es la primera vez que le hemos prestado y nunca nos presta. Pero tú, como una mujer tan sensible, tan compasiva, pues le presta sin que tu esposo se entere. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo probable es que no te lo devuelva porque ya lo hizo antes. Y cuando tu esposo se entere que has cogido dinero sin su consentimiento,
¿Crees que eso va a traer bendición a tu familia y va a glorificar al Señor? No. Te pregunto, ¿llenaste una necesidad? Podríamos decir que sí, o podríamos decir que más o menos hasta que se le acabe la plata y vuelva a pedir a otra persona. ¿Pero glorificaste al Señor? No. ¿Por qué? Porque rompiste los límites. Los límites de todo lo tenemos que hacer. Todo dentro de la voluntad de Dios. Todo dentro de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el matrimonio es uno. Y que lo que Dios unió, nada lo debe separar. Ni las necesidades de tus seres queridos, llámense hermanos, primos, tíos o amigos. ¿Me entiendes? Por lo tanto, tienen que estar de acuerdo ambos para que ahí entonces se tome un acuerdo dentro de la voluntad de Dios. Y Dios pueda ser glorificado. Te recuerda siempre también responder con amabilidad. Cuando Jesús habló con su madre, lo hizo con mucho respeto. Y el apóstol Pablo va a decir en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Subraya eso, gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sabes? Cuando sientes que alguien te quiere presionar, como María, que quería ahí hacer que su hijo se mueva en su tiempo, a su manera, ¿no? Respóndele con gracia, con respeto, sobre todo si son mayores. Pero a toda persona, nosotros tenemos que pedir al Señor amabilidad, gentileza. El apóstol Pedro también va a decir que debemos presentar defensa de nuestra esperanza con gentileza y respeto. Por eso, mira, mi deseo es que esta mañana Dios obre en muchas familias que están siendo afectadas por esta cuarentena, por esta crisis sanitaria. ¿Y cuántas familias se están dividiendo por estos problemas entre hermanos, primos, sobrinos, con tíos, suegros? Yo quiero que esta mañana tú le digas, Señor, transfórmame en una persona amable, respetuosa. Trata a tus familiares como si fuera la última vez que los vas a ver. Y si en algún momento has respondido con dureza o con ofensas a alguien que te hirió o que te trató mal, reconoce tu pecado, porque tú como hijo de Dios tienes más responsabilidad que él o que ella. Y busca para pedirle perdón y reconciliarte con él. Es lo que el Señor quiere en este tiempo, que las familias no estén divididas, sino unidas por el amor y la gracia de Dios. Tercer límite, en el pasaje de Juan 7, del 1 al 10. No juzgues a tus familiares si no entienden tus decisiones de obediencia y servicio al Señor. Este relato ocurrió ya casi al final de la vida de nuestro Señor Jesucristo, entre 32 y 33 años. Exactamente no lo sabemos, pero sí es la última etapa de la vida ministerial del Señor, cuando ya la persecución, la oposición de los enemigos era directa y era abierta a Jesús. Este es un evento que nos muestra el rechazo de sus propios hermanos. La Biblia nos enseña que Jesús tuvo 4 hermanos: Jacobo, o también llamado Santiago, José, Simón y Judas, y por lo menos 2 hermanas. Ellos también eran hijos de José y María. Pero sus hermanos no creían en Jesús como el Mesías Salvador de los hombres. Y en el relato que vamos ahora a comentar, Juan nos dice que ellos estaban en Galilea, Jesús y sus discípulos, y que Jesús no quería ir a la fiesta de los tabernáculos, cual era su costumbre, porque los judíos ya habían decidido matarlo. Es en ese momento, cuando los hermanos ya estaban, parece, a punto de partir a la fiesta de los tabernáculos, que ocurre este diálogo. Quiero que veas en Juan 7, del 3 al 5. Ellos le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Ese es el comentario de Juan.
Parece un buen consejo, ¿verdad? Pero, mira, no es el consejo de un corazón creyente, sino más bien son las palabras de un corazón escéptico, incrédulo. Qué dolor para Jesucristo escuchar que sus hermanos no creían en Él. Y es más, lo desafiaban, ¿no? Son confrontacionales con Él. Anda, ¿cómo dices que quieres que los demás conozcan tu mensaje si te escondes aquí? Mira, inclusive ellos todavía están arriesgando la vida de su hermano, porque los judíos ya habían decidido, los dirigentes judíos, matar a Jesús. Pero en medio de esta tensa situación de Jesús con sus hermanos, miremos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6 al 8. Por eso Jesús les dijo: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivo para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no ha llegado. Una vez más, Jesús nos muestra la importancia de mantener el respeto, pero también aquí vemos la comprensión que Jesús tenía de la realidad espiritual que los dividía a Él con sus hermanos. Escúchame, ellos iban a la fiesta de los tabernáculos porque decían que creían en Dios y querían obedecer la ley de Dios, que establecía que estas eran las fiestas que ellos tenían que celebrar. Pero si ellos no creían en Jesús, en realidad no creían en Dios, porque Jesús vino a revelarnos al Padre. Pero Jesús entiende que ellos tienen un espíritu religioso, pero no conocen realmente, no reconocen que Él es el Salvador del mundo, que Él es quien dice que es, el Hijo de Dios, que ha venido a morir por nosotros. Pero Jesús no los juzga. Y eso es algo que te quiero decir. Cuando tienes familia que aún está en oscuridad espiritual, aún su velo no ha sido quitado y no han reconocido a Jesús, viven en religiosidad, no los juzgues, compréndelos. Tenemos que ser como Jesús, imitadores de Jesús. Jesús les dice: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Es decir, para los que aún no han rendido su vida, aún no se han arrepentido de sus pecados y no han sido lavados, ellos van y vienen cuando quieren y a donde quieren, ¿me entiendes? No tienen problemas, porque son dueños de su vida. Ellos, piensan que son dueños, en realidad son esclavos, ¿no?, de sus deseos, de sus pasiones. Pero Jesús dice: el tiempo mío aún no ha llegado. Él siempre se movía en dependencia al Padre, en obediencia al Padre. Para Jesús, el único plan que había en su vida era el plan y el propósito que Dios el Padre le había dado. Y Él, en esa intimidad, como vimos en el primer punto, Él se movía y Él sabía que en esa fiesta de los tabernáculos, si Él iba y se exponía, como ellos le decían, Él estaba a merced de sus enemigos. Jesús no tenía miedo a la muerte, déjame decirte eso. Jesús no tenía miedo a la muerte. Pero lo que Jesús sí temía era estar fuera de la voluntad de Dios. Jesús sabía que Él iba a morir. Él vino a morir. Y Él se preparó 33 años para ir a la cruz. Él no rehuyó nunca a morir por nosotros. Pero Él no quería estar fuera de la voluntad de Dios. Por eso dijo: yo no voy ahora, yo voy después. Y Jesús fue después. Y predicó y habló aún a sus enemigos. Pero cuando lo hizo en el tiempo de Dios, entonces todo fue de acuerdo al plan de Dios. Y Él murió no en la fiesta de los tabernáculos, sino en la de la Pascua, que fue meses después. Y esto, amigos y hermanos, esto es un principio que tenemos que reconocer, que a veces nos van a decir o aconsejar cosas que aparentemente son buenas, pero si no vienen de Dios, pues no hay que escucharlo, porque están ciegos, están sordos a lo que Dios nos muestra.
Y esto es para creyentes y no creyentes. Mira, Jesús le dijo en Marcos 8:18 a sus propios discípulos que todavía no entendían lo que Jesús les quería explicar y el propósito de su venida. ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Qué fácil nos olvidamos de las bendiciones de Dios, del cuidado de Dios. Nos desesperamos, nos angustiamos. Déjame decirte esto, el Espíritu Santo nos dará firmeza y paciencia cuando el mundo quiera amoldarnos a su manera de pensar y vivir. No los juzgues, sino compréndelos en su ceguera espiritual. Jesús no los juzgó a sus hermanos, pero se mantuvo firme. Él no fue en el tiempo que sus hermanos querían, no cedió a la presión ni a las exigencias de su incredulidad, sino se movió siempre en el plan perfecto de Dios. Y por eso, mi hermano, yo te digo, nosotros ahora estamos celebrando la Cena del Señor los días, el primer domingo de cada mes a las 6 de la tarde. Sabemos de que muchos en ese horario pueden tener alguna actividad en casa, con la familia o descanso. Pero déjame explicarte por qué lo hemos puesto. Porque cuando celebramos la Santa Cena a través de un video, nosotros no podemos interactuar ni podemos tener un acercamiento mayor con ustedes. El Zoom nos permite vernos, el Zoom nos permite escucharnos, interactuar. Y la Cena del Señor tiene esa riqueza de mensaje. Somos ahora uno con Dios y uno también como familia espiritual. Somos la iglesia del Señor, somos un cuerpo. Y por eso decidimos que estos meses que ya pronto que parece que ya se va a levantar, ¿verdad? Hay algunas medidas ya que nos permiten reunirnos para celebraciones especiales, pero ya pronto vendrán los cultos. Pero mientras tanto, vamos haciéndolo por Zoom. Ahora, seguro que para algunos esto es cambio de planes, ¿sí? Y puede ser que en tu casa misma te digan, oye, pero mira que domingo mejor hacemos otra cosa, ¿no? Es que ellos no comprenden qué es la Cena del Señor, que el Señor nos lo dejó como una ordenanza para no olvidarnos. ¿Te acuerdas que Jesús le dijo a sus discípulos? ¿Acaso no recuerdan? Porque somos de memoria muy, muy frágil. Nos olvidamos lo que costó esta salvación tan grande que hoy tenemos. Y si ellos te dicen, falta, no participes, no los escuches. Y te invitamos como familia espiritual, primer domingo de noviembre, 6 de la tarde, celebremos la salvación, recordemos la gran salvación que tenemos, celebremos la Cena del Señor, ¿sí? Mira, cuando yo le comuniqué a mi familia la decisión de dejar mi profesión de publicista que tuve por muchos años, me dio muchas satisfacciones, ¿no? Para servir a tiempo completo a Dios como pastor. No todos me apoyaron, aún familia creyente me criticaron y me dijeron, no lo hagas. Yo conozco su corazón, su buen deseo, pero ellos no veían lo que yo sí había visto. ¿Sabes qué cosa? La voluntad de Dios. Y cuando tú te mueves en la voluntad de Dios, todo tiene propósito y todo es para bendición. Y aún tu familia, que no comprende, comprenderá después. Hoy, muchos, ya después de varios años, yo ya estoy 18 años como pastor. Entonces, ahora sí pueden ellos también dar testimonio que era la voluntad de Dios. Porque el poder tomar el ministerio como mi propósito de vida ha sido la mejor decisión que yo pude para mi vida y para mi familia. Pude haber tomado. Y fíjate que la Biblia nos dice que los hermanos de Jesús que lo increpaban y que ponían en tela de juicio su testimonio, luego creyeron en él. Creyeron en Hechos 1:14. Se dice que ahí estaban los apóstoles con los discípulos de Jesús y también estaba María y los hermanos de Jesús. Santiago, uno de ellos, llegó a ser considerado columna de la iglesia en Jerusalén. Y otro hermano, Judas,
escribió la epístola que forma parte del Nuevo Testamento. Jesús tuvo paciencia y les comprendió, confiando que también ellos podrían reconocerle como Señor y Salvador. Yo te pregunto, ¿tienes paciencia y comprensión para tus familiares, creyentes o no, como Jesús lo tuvo? Amados, que estos límites que Cristo practicó nos inspiren a seguir sembrando en nuestras familias la verdad con amor. Si aún no le has rendido tu vida completa a Cristo, no esperes más, ven a Él. Hoy la puerta de la salvación está abierta de par en par para todo aquel que crea en Cristo como Señor y único Salvador de nuestros pecados. Ven arrepentido y serás perdonado. Oremos. Amado Padre, amado Cristo, hoy venimos, Señor, reconociendo que siempre, Padre, tenemos que seguir creciendo en obediencia, en fe, en renuncia. Oh Padre, las familias necesitan que tú, Señor, puedas transformarlas, puedas restaurarlas, Señor. Hay muchas familias divididas, hay muchas familias, Señor, que con esta cuarentena, Padre, han sacado a relucir sus diferencias, Señor. Las heridas se han abierto. Oh, Señor, Satanás ha aprovechado de la debilidad de muchos de ellos, Señor. Pero tú, con tu gran amor y tu gran poder, te pedimos, Señor, sánanos como familia. No permita, Señor, que los hermanos sigan enemistados, padres con hijos, o suegros, Señor, con los yernos, con las nueras. Oh, Señor, restablece la paz, te lo pedimos. Tu evangelio trae, Señor, paz para con Dios y para con los hombres. Oh Señor, tú comprendes nuestra oración porque tú lo sabes todo, Señor. Y nos has llamado a ser hijos tuyos, Señor, para ser sanados, para ser salvos, pero también para ser reconciliadores. Señor, ayúdanos a ser reconciliadores de las personas contigo y también con sus familias. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos. Si sabemos de algún familiar lejano o cercano que está teniendo problemas con su esposo, con sus hijos, ayúdanos, Señor, a no escondernos, a no ser indiferentes, sino más bien, Señor, a buscarlos, Señor, a mostrarles el camino de la paz, de la reconciliación que Cristo nos da para salvación y también, Señor, para poder vivir, Señor, en armonía. Te lo pedimos, amado Señor. Trabaja en nosotros y a través de nosotros, en nuestra ciudad, con nuestras familias, porque tú, Señor, eres el creador de toda familia, que le da nombre, que la protege, que la cuida, que la sustenta. Tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Nos vemos la próxima semana con una nueva serie, siempre basada en la palabra del Señor. Gracias, pastor, por compartir fielmente la palabra de Dios con nosotros el día de hoy. Y hermanos y hermanas, una pregunta. ¿Les ha impactado la palabra de Dios el día de hoy? ¿Les ha impactado a ustedes el mensaje que escucharon? Espero que sí. Y de hecho, ciertamente, espero que la serie de este mes, Límites en la Familia y el Congreso para la Familia, han sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, como han sido para mí. Y ahora, iglesia, ahora pongamos esas cosas en práctica. Que Dios sea alabado y exaltado en nuestra vida y en nuestra familia. Hermanos, gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana. Y me gustaría cerrar nuestro tiempo con esta bendición en 1 Timoteo 1, versículo 17, que dice: Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, que Dios os bendiga, que tengan una buena semana. Bendiciones.